Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas que más interés ha generado en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente entre los fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que el título ya lo dice todo, ¿verdad? Padre de Can Yaman rompe el silencio. Revelaciones bomba sobre Demet y su relación. Sí, lo escucharon bien. El padre de nuestro queridísimo Can Yaman ha decidido hablar. Y no solo hablar, sino revelar detalles que, según las fuentes, podrían cambiar la percepción que tenemos sobre la relación de Can y Demet. ¿Listos para descubrir la verdad? Prepárense para un viaje por el drama, la especulación y, por supuesto, la información que hemos recopilado para ustedes. Antes de continuar, y porque sé que les encanta, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejar su like si les gusta el contenido. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles cada vez más información de primera mano. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo del padre de Can Yaman y sus explosivas declaraciones. Bueno, para contextualizar un poco, todos recordamos la furia que desató el éxito de Erkencikus Pájaro Soñador, y por supuesto, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esa chispa, esa conexión, traspasó la pantalla y los rumores de romance no tardaron en surgir. La prensa, los fans, todos querían saber si lo que veían era real. ¿Eran Can y Demet algo más que compañeros de trabajo? Los paparazzi los acechaban, los rumores se multiplicaban, y aunque ambos actores intentaron mantener la discreción, la especulación era incontrolable. Durante ese tiempo las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans creaban montajes, analizaban cada mirada, cada gesto, cada foto publicada. La pareja era conocida como Canem, una combinación de los nombres que los unía en la ficción y también en la vida real. Los momentos juntos, las salidas, las publicaciones en redes, todo era material para alimentar la fantasía y la esperanza de los seguidores. El fandom, vibrante y apasionado, se dedicaba a documentar cada interacción, cada guiño, cada señal que pudiera interpretarse como una confirmación del romance. Se crearon páginas dedicadas, foros de discusión y hashtags que viralizaban la pasión por la pareja en las redes sociales. La magia de Erkencikus no solo residía en la trama, sino en la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, que se sentía auténtica y genuina. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la popularidad de sus protagonistas se disparó. Los fans no solo seguían la serie, sino que también seguían cada paso de sus vidas personales, buscando pistas sobre su relación. Se especulaba sobre dónde se veían, qué mensajes intercambiaban y qué planes tenían para el futuro. La atención mediática era constante y cada foto, cada rumor, cada declaración alimentaba la vorágine. Pero como suele suceder en este tipo de historias, las cosas no siempre son lo que parecen. Y es aquí donde entra en juego el padre de Can Yaman. Hasta ahora, la figura paterna de Can siempre había permanecido en un segundo plano, alejada de los focos y la prensa. Pero de repente el silencio se rompe. Las fuentes, y aquí es donde hay que ser cuidadosos, pues hablamos de información que no siempre está completamente confirmada, apuntan a que el padre de Can, en una conversación privada, o eso es lo que se cree, hizo revelaciones sorprendentes. Según estas fuentes, el padre de Can, al ser consultado sobre la relación de su hijo con Demet, habría expresado su opinión de una manera, digamos, directa. La conversación, al parecer, no se centró tanto en la validación o bendición de la relación, sino más bien en su percepción sobre las intenciones de Demet. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, ya que se dice que el padre de Can no estaría convencido de la autenticidad de los sentimientos de Demet hacia su hijo. La supuesta conversación habría girado en torno a las motivaciones de la actriz, cuestionando si sus sentimientos eran genuinos o si estaban impulsados por otros factores. Supuestamente el padre de Can habría insinuado que Demet, en el mejor de los casos, estaría aprovechándose de la fama y el éxito de Can. O peor aún, que su interés no sería genuino, sino movido por intereses personales o profesionales. Obviamente estos son solo rumores y la veracidad de estas palabras está por confirmar, pero la información es lo suficientemente sensible para generar debate y discusión. Es importante destacar que esta supuesta opinión, de ser cierta, no solo impactaría en la imagen pública de Demet, sino que también plantearía interrogantes sobre la dinámica de la relación y la posible influencia de T.
Ceros. Ahora bien, ¿qué fundamento podría tener esta supuesta opinión? Si nos guiamos por los medios y por las redes sociales, algunos usuarios y periodistas han especulado sobre la personalidad de Demet, sugiriendo que es una persona ambiciosa y orientada a su carrera. Estas especulaciones, por supuesto, son subjetivas y no deben tomarse como hechos. No obstante, es importante recordar que la vida de las celebridades está constantemente sujeta a la mirada pública, y cualquier comportamiento, por mínimo que sea, puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. La ambición en el mundo del espectáculo a menudo se confunde con oportunismo, y cualquier paso en falso puede ser magnificado y utilizado para construir una narrativa conveniente. En este punto vale la pena recordar que Can Yaman siempre ha sido muy celoso de su vida privada. Y su padre quizás estaría protegiendo a su hijo, tratando de alejarlo de cualquier situación que pudiera perjudicarlo. La sobreexposición mediática, la presión de los fans, el escrutinio constante, todo esto puede ser muy desgastante y difícil de manejar. La protección de los seres queridos es un instinto natural, y un padre, ante la posibilidad de que su hijo sea manipulado o perjudicado, podría reaccionar con cautela y desconfianza. Por otro lado, hay que decir que la relación entre Can y Demet, al menos públicamente, no prosperó. Después de un tiempo de intensa especulación, y de alguna que otra salida pública juntos, la pareja se separó. Los motivos nunca fueron completamente aclarados, y ambas partes mantuvieron un perfil bajo al respecto. Sin embargo, es innegable que la separación generó una gran decepción entre los fans, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Las razones detrás de la ruptura, como suele ocurrir en estos casos, permanecieron en la esfera privada, alimentando aún más la especulación y el debate. Se barajaron múltiples hipótesis, desde incompatibilidad de caracteres hasta presiones externas, pero la verdad, probablemente, reside en una combinación de factores complejos y difíciles de desentrañar. Después de todo esto, ¿qué podemos concluir? Lo primero es que estamos hablando de rumores, y la información no está confirmada al 100%. Es fundamental ser cautelosos y no tomar estas supuestas revelaciones como verdades absolutas. Lo segundo es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y a menudo están influenciadas por múltiples factores, la fama, el éxito, la presión mediática, etc. Y por último, pero no menos importante, es que la opinión del padre de Can Yaman, si es que realmente expresó esas palabras, podría estar basada en una preocupación paternal, o quizás en una visión sesgada de la realidad. La subjetividad es inherente a cualquier relato, y las interpretaciones pueden variar significativamente según la perspectiva de quien las emite. Es importante que, como seguidores de estas historias, mantengamos una postura crítica y no nos dejemos llevar por el morbo. Tenemos que recordar que detrás de cada actor, detrás de cada personaje público, hay una persona con sentimientos, con miedos, con anhelos. Y que la vida de estas personas no siempre es tan glamurosa como la vemos en la pantalla. La idealización de las celebridades es un fenómeno común, pero también peligroso. Es fundamental recordar que son seres humanos con sus propias vulnerabilidades y que merecen respeto y privacidad. Si el padre de Can realmente rompió el silencio con esas palabras, no podemos saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que, una vez más, la relación entre Can y Demet sigue generando interés y debate. Y que la figura paterna de Can, de alguna manera, ha salido a la palestra, generando aún más especulaciones. La resonancia mediática de estas supuestas declaraciones es innegable, y su impacto en la percepción pública de los involucrados dependerá de cómo se maneje la información y de la postura que adopten los propios actores. Ahora, hablando un poco de lo que ha pasado después de la supuesta ruptura y de la especulación sobre las palabras del padre de Can, vemos que cada uno de los actores continuó con sus carreras, cosechando éxitos individuales. Can Yaman, por ejemplo, siguió protagonizando producciones de gran éxito, y también emprendió proyectos internacionales. Su trayectoria ha sido meteórica y su popularidad ha trascendido las fronteras turcas, convirtiéndolo en un ícono global. Demet Özdemir, por su parte, consolidó su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, y continuó sumando éxitos en su trayectoria profesional. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. En el ámbito sentimental, ambos han tenido otras relaciones, y a veces la prensa y los fans han vuelto a revivir la historia de Canem, comparando sus nuevas parejas con el otro. Este es un comportamiento bastante normal en el mundo del espectáculo, pero que también demuestra la huella que dejó esta pareja en el corazón de sus seguidores.
La nostalgia por Kanem persiste y cada nueva relación de los actores es inevitablemente comparada con el romance que surgió en la pantalla y que cautivó a millones de personas. Por otro lado, hay que decir que la información que hemos compartido es en gran medida producto de la especulación y de la interpretación de diversas fuentes. Por eso es crucial que no tomemos estas afirmaciones como una verdad absoluta. La realidad seguramente es mucho más compleja y matizada. La información proveniente de fuentes no oficiales debe ser analizada con cautela, y la verificación de los hechos es fundamental para evitar la desinformación y la propagación de falsos rumores. Y hablando de matices, es importante recordar que la relación entre un padre y su hijo es algo muy personal y único. Los padres por lo general buscan el bienestar de sus hijos y a veces sus opiniones pueden estar influenciadas por ese deseo de protegerlos. Por lo tanto, las supuestas palabras del padre de Khan, si es que realmente fueron pronunciadas, podrían tener esa motivación de fondo. El instinto de protección paternal es un factor clave a tener en cuenta al analizar la situación, y es fundamental comprender que sus opiniones podrían estar basadas en el amor y la preocupación por su hijo. En resumen, este vídeo nos ha llevado a explorar los rumores sobre las palabras del padre de Khan Yaman y su supuesta visión sobre la relación de su hijo con Demet Özdemir. Hemos analizado el contexto, las posibles motivaciones, y hemos recordado la importancia de ser críticos ante la información que recibimos. Hemos visto la conexión entre la realidad y la ficción, y cómo la vida de las celebridades está siempre bajo el foco mediático. La complejidad de las relaciones humanas, la influencia de la fama y la presión mediática son factores clave que hemos explorado en este análisis. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este tema. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. La discusión sobre la autenticidad de los sentimientos, el rol de los padres en la vida de sus hijos y la presión mediática son temas que invitan a la reflexión. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el padre de Khan realmente dijo esas palabras? ¿Qué piensan sobre la relación entre Khan y Demet? ¿Creen que la fama influyó en su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y debatir con ustedes. La participación de la audiencia es fundamental para enriquecer el debate y generar nuevas perspectivas sobre el tema. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima. Chao, chao. *** ampliación del contenido y posibles ramificaciones ***. Continuando con la exploración de este tema, es importante considerar las posibles consecuencias de estas supuestas declaraciones. Si el padre de Khan realmente expresó su opinión, ¿qué impacto podría tener en la imagen pública de Demet Özdemir? ¿Podría afectar sus contratos, su imagen en redes sociales o incluso sus futuras relaciones sentimentales? La exposición mediática puede ser implacable y cualquier rumor o declaración puede ser amplificada y distorsionada, generando consecuencias negativas para los involucrados. Además, es interesante analizar el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de esta información. ¿Cómo se han tratado estos rumores en los medios? ¿Se ha hecho un análisis objetivo y crítico, o se han aprovechado para generar más controversia y obtener más clics y visualizaciones? La responsabilidad de los medios en la información que se difunde es crucial, y es importante que se haga de manera ética y respetuosa, evitando la especulación y la sensacionalización. Las redes sociales, por su parte, han demostrado ser un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans expresar su opinión y conectar con sus ídolos, pero por otro lado, pueden ser un caldo de cultivo para el acoso, las críticas destructivas y la difusión de información falsa. Otra arista interesante es la influencia de la cultura turca en la percepción de las relaciones sentimentales y familiares. En Turquía, la familia juega un papel muy importante y la opinión de los padres a menudo se valora mucho. ¿Cómo podría afectar esta dinámica la relación entre Khan y su padre, y cómo podría influir en la percepción pública de la situación? Comprender los valores culturales es fundamental para interpretar correctamente los acontecimientos y evitar juicios apresurados. Profundizando en el análisis de la supuesta relación entre Khan y Demet, podríamos explorar las posibles razones detrás de la supuesta desconfianza del padre de Khan. ¿Podría estar influenciada por experiencia?
¿S previas de su hijo por la personalidad de Demet o por una simple preocupación paternal? Analizar los antecedentes y las posibles motivaciones nos permite tener una visión más completa y matizada de la situación. Asimismo, es importante considerar el impacto de la fama en las relaciones sentimentales. La presión de los medios, el escrutinio constante y la falta de privacidad pueden ser muy difíciles de manejar para cualquier pareja. ¿Cómo afecta la fama la dinámica de una relación? ¿Es posible mantener una relación auténtica y duradera en el mundo del espectáculo? Explorar estas preguntas nos permite reflexionar sobre las complejidades del amor y las relaciones en un contexto tan particular. Finalmente, es esencial destacar la importancia de la privacidad y el respeto por la vida personal de los involucrados. Independientemente de la veracidad de los rumores, es fundamental evitar la especulación y la intromisión en la vida privada de las personas. La privacidad es un derecho fundamental, y es crucial respetar los límites y evitar la difusión de información que pueda causar daño o sufrimiento. En conclusión, este vídeo ha sido un viaje a través de los rumores y las especulaciones en torno a la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado el contexto, las posibles motivaciones y las posibles consecuencias de estas supuestas declaraciones. Hemos recordado la importancia de ser críticos ante la información que recibimos y de respetar la privacidad de las personas. Esperamos que este análisis haya sido de su agrado y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este tema. Recuerden, la verdad, a menudo, es más compleja de lo que parece.